Mauricio Restrepo. Mauricio, bienvenido, ¿cómo vas? Marcelo, Sandra, Mónica y a la familia Bravísimo. Bienvenidos y al grano. Al Ya te grano. estábamos ¡Eso! persiguiendo y vamos al grano también con los televidentes que quieren ¿Ah, sí? manifestarse Una con vez. sus inquietudes y preguntas a través de @bravísimocity. Nos pueden dejar en la última publicación sus preguntas. Ahí las vamos a leer y las vamos a resolver. Ok. ¿Habrá reforma pensional, mi querido Mauricio? ¿Sí o no? Sandra, definitivamente sí. Ay, caramba. Bueno, ¿para cuándo va a ser eso? ¿Se Contundente. viene cerquita? ¿Será el otro año? ¿Se demora el proceso? ¿Cómo va a ser la cosa? Tranquilidad a los colombianos y a la familia Bravísimo. Esta es una reforma que ya se viene hablando, inclusive en el último programa, Marcelo, antes de estas nuevas elecciones, ya avisorábamos la intención de todos los candidatos. Esta es una reforma que muy seguramente habrá alguna concertación, yo diría no alguna, una importante concertación en mesas técnicas, discusiones, foros este año, y será una reforma, como lo ha anunciado el gobierno, que se presentará en la legislatura que comienza el año entrante. Muy bien, Mauricio, para entender un poquito mejor y no entrar como en pánico y que sea tanta especulación, hay 3 pilares básicos para entender la reforma pensional. Primero, renta básica. La renta básica es un pilar no contributivo. Existen en Colombia más de 3,5 millones de colombianos adultos de más de 65 años que hoy en día no reciben pensión. Para esas personas se les va a dar una renta básica que el gobierno ya la ha propuesto. Hay que mirar de dónde se sacan los recursos, pero consideramos que va a ser una realidad y estamos hablando de una renta básica de 500.000 pesos, medio salario mínimo, que es muy importante decirle a estos colombianos y sobre todo, por ejemplo, comunidades afro, comunidades indígenas y a personas que están en línea de pobreza, que pueden ser más de 3,5 millones, estas personas van a tener a partir de la reforma y muy seguramente del año entrante, una renta básica de 500.000 pesos. Personas que son vendedores ambulantes, que trabajan en el rebusque, que no tienen un contrato formal, Claro. que obviamente Que no nunca han cotizado cotizaron. nunca. Y Aleluya. quiero ir un poquito, eso es buena noticia. Si es una pareja, ¿son 500 para cada uno? Si es, ellos han convivido como pareja, la una trabaja vendiendo tintos, el otro rebusca por ahí en los buses. Debería ser. Debería ser o sea, 500 para cada uno. Marcelo, habrán unos requisitos y unas condiciones que serán las personas más vulnerables, pero has tocado un punto y es el tema de la informalidad. A esas personas hay que acercarlas a la formalidad. Por eso se ha hablado mucho de que esta reforma pensional debe ir aparejada con una reforma laboral, para que estas personas puedan hacer sus cotizaciones en seguridad social, Marcelo, y no solamente tener derecho a pensión, también tener derecho a salud, porque muchas personas están desprotegidas. Entonces, ese grupo poblacional va a estar incluido muy seguramente, pero va a haber otro tipo de políticas que es esa inclusión, esa formalización para que puedan cotizar. Y hoy en día, Marcelo, acuérdese que también si esas personas han cotizado, esas personas pueden unir sus aportes a través de la pensión familiar. Acuérdese que hoy en día es posible esas semanas que cotizó esa persona con su pareja, las puedan unir y puedan finalmente obtener una pensión. Más pilares. Segundo pilar, unificar las reglas de todos los fondos. Se pretende unificar el tema hacia un segundo pilar que sea contributivo. Es decir, que el régimen sea un régimen básicamente público, y la propuesta que nos ha hecho el gobierno es que las personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos coticen a ese régimen público y que puedan obtener una pensión pública. El excedente de esos 4 salarios mínimos ya se pueden cotizar a un fondo público, a un fondo privado. Eso estará en discusión. El que ya está diagnosticado, yo diría sobrediagnosticado. Aquí inclusive están de acuerdo Asofondos, los gremios, Fedesarrollo. El tema, por ejemplo, en esta propuesta de los 4 salarios mínimos, pues tiene algunas voces que dicen no, que no sean 4 salarios, que sea 1 o que sean 2 salarios. Será un tema que se va a discutir y estará sobre la mesa. Sandra. Ay, caramba. Tercer Bueno, pilar. hablamos del tercer pilar que dice no vulnerar los derechos. Es uno de los objetivos también más importantes de esta reforma. De acuerdo. Digamos como tercer pilar, dentro de este tema de multipilares, sería un pilar voluntario. Es decir, que las personas que quieran voluntariamente hacer un ahorro excedente para poder complementar su pensión, lo podrá hacer. Ah, ok. Pero lo que acaba de decir Sandra es
muy importante, Marcelo, Mónica y a la familia Bravísimo, porque este tema ha generado mucho pánico en las personas. ¿Qué va a pasar con mi pensión? Sí. ¿Será que me la van a quitar? ¿Qué va a pasar si yo estoy próximo a pensionarme? ¿Qué pasa con los ahorros? Tengo una expectativa legítima, estoy a 5 años, a 10 años de pensionarme. El A gobierno, 9 años y 10 meses. A 9 años y 10 meses. Y 40 días. Ya la gente y calculó tú. ¿Cuántas 10 horas? minutos. Incógnita Estás de un edad. poquito old. El gobierno actual que se toma posesión el 7 de agosto ha sido enfático en que va a haber un respeto tanto de los derechos adquiridos como de las expectativas válidas, es decir, de las personas que estén próximas a pensionarse. Por lo tanto, hay mucha tranquilidad, pero además también nos da una tranquilidad de que este es un tema que este año lo vamos a discutir en diferentes mesas técnicas, los gremios, los foros, para que el año entrante la reforma que se vaya a presentar sea una reforma concertada y obviamente que sea una reforma inclusiva que logre quitar tanta informalidad y que muchos más colombianos puedan tener derecho a su pensión y que no solamente 1 de cada 4 colombianos tengan pensión. Moni Me Molano. queda una contrapregunta respecto a estos temas. Y es que si se gana más de 2, 3 o 4 salarios mínimos, dependiendo de lo que se fije en el nuevo gobierno, nos va a tocar cotizar doble pensión, una en el fondo público y el excedente en fondo privado. O O es después de esos voluntario. salarios lo hacemos en el fondo privado si queremos. Totalmente. No, Moni. El tema del segundo pilar contributivo es que hasta 4 salarios mínimos, es la propuesta, Ajá. está sobre la mesa. sobre Si la alguien se va a gana más de discutir. 4, Pues puede si hacerlo alguien en el gana más de privado. 4, puede seleccionar o un régimen público o un régimen privado. Estará en discusión y obviamente eso hará parte de la concertación para la reforma que se vaya a presentar en el 2023. Hay un tema que siempre es oportuno y es no solamente las diferencias entre el fondo privado y el público, sino que ambos tienen bondades y ambos tienen ventajas y desventajas como todo. Así es. Ejemplo, una pariente cercana a Moni lo tenía en el fondo privado y cuando tuvo esa edad retiró su monto porque tenía ese objetivo, montar un Sí. negocio. Hay otros que quieren una pensión fija. Hablemos rapidito, en una ABC, en unos tips muy rápidos, Pros y contras. pros y contras, ventajas y desventajas y diferencias fundamentales entre los dos fondos. Lo hemos dicho, Marcelo, Sí. pero lo volvemos a Es repetir. bueno volver a decirlo. Personas que se vayan a pensionar con un salario mínimo, definitivamente les conviene más el fondo privado. ¿Por qué? Porque van a cotizar 3 años menos que en Colpensiones, que es el régimen público. Ok. Es decir, se requieren 23 años, 1.150 semanas. Poco Mientras menos. que en Colpensiones son 1.300 semanas. Un Uno. poco menos para un salario mínimo. Sí, para un salario mínimo. Pero adicionalmente, aquellas personas que no logren acumular un capital necesario para acceder o obtener en el fondo privado una pensión mínima, esas personas, cuando cumplen la edad para pensión, 57 años mujer, 62 años hombre, el fondo privado les devuelve la plata. Y siempre hemos dicho, y eso todo el mundo lo sabe, que la devolución de aportes en un fondo privado es 7 veces más que en Colpensiones. Sin embargo, Colpensiones tiene unas inmensas fortalezas. Personas que se vayan a pensionar de 2 salarios por encima. En Colpensiones, pues les convendrá más Colpensiones. Entendemos que aquí hay un tema de subsidios, pero la experiencia nos demuestra que las pensiones por encima de 2 salarios mínimos, en términos generales, en Colpensiones son superiores. Depende del objetivo que uno tenga, depende de lo que Así uno es. quiera para Si su no sabe futuro. que va a alcanzar las semanas o no. Hay que cotizando. evaluar si cada persona tiene un historial diferente y Un un propósito objetivo diferente. diferente. Vamos a responderle a Maribel Aldana, que dice, para las personas que son amas de casa y mayores de 65 años, ¿aplicaría lo de la pensión de 500.000 pesos? Por supuesto, Buena pregunta. obviamente habrán unas condiciones, habrán unas necesidades de que esta renta básica no le vaya a llegar a unos estratos altos, sino que le vaya a llegar a unos estratos de línea de pobreza o que tengan unas necesidades muy puntuales que en Colombia, Marcelo, ya están identificadas por nuestro DANE, por las diferentes estadísticas que tenemos. Así es. Pero inclusive hay un subregistro que es con las comunidades afro e indígenas que no las tenemos debidamente registradas, y esto nos puede implicar que este número que hemos hablado y que el gobierno ha hablado de 3.200.000 Sea pueda más subirse a extenso. 3.800.000. Pues no, Y esta pregunta es recurrente. ¿Las personas que ya se han pensionado o las que están próximas a pensionarse se van a ver afectadas? Y complemento con esto, ¿la edad va a cambiar o va a seguir la actual? Ya lo dijimos, la respuesta es no.
no se van a ver afectados. Entonces las personas que tienen su pensión, que están próximas a pensionarse, no se van a ver afectados. Igualmente, el nuevo gobierno ha sido claro en que las edades de pensión no se aumentarán. No nos la ¿Qué vamos se a tocar. considera próximo a pensionarse? ¿Hay un tiempo? Porque sí, aclaremos, cuando usted dice, doctor, las personas que están próximas a pensionarse, Claro. ¿cuánto tiempo Y es eso? quienes sí van a estar cobijados por esta nueva Esas reforma. expectativas legítimas, esas expectativas válidas, básicamente van a estar en las personas, hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años. Es decir, personas que están en el cuarto de milla, es decir, que les faltan La recta 10 final. años para su pensión. Están en tierra derecha, como se decían en las carreras hípicas. ¿Mayores de 52? ¡Lo quiero, doctor! Se salvó, se ¡Lo quiero salvó. mucho! Hay preguntas a través de nuestras redes sociales. Mira, con más de 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones se incrementa el monto de la pensión con base de cotización de un mínimo o se pierde el excedente. Hay que aclarar que existen unos mínimos y unos máximos. La persona para tener su pensión necesita 1.300 semanas. Mínimo. Y para obtener el máximo de pensión, es decir, el 80%, necesita 1.800 semanas. Ahora, hay una fórmula decreciente, es un poco de explicarla en pantalla, pero esa fórmula decreciente nos indica que la persona, en la medida que devengue más salarios, se le estará disminuyendo un porcentaje y obviamente su pensión ya no será del 80%, sino que irá en proporción a los salarios que devengue y se disminuirá ese porcentaje. Escenario posible, me pensiono, listo, ya me empiezan a dar mi pensión mensual, todo lo que hemos planeado con el doctor, pero yo sigo trabajando. Ese otro salario, más allá de la pensión, Va porque yo sumando. sigo ¿Toca trabajando. cotizarlo también? Toca volver a cotizarlo, toca volver a pagar pensión. ¿O queda enterito? O queda enterito. No, esa persona ya queda excluida del aporte a pensión. Pero a salud no. A salud no y a riesgos tampoco. Ok. Porque si tiene un vínculo laboral, en cualquier momento me le da un ataque, un No, infarto. no diga usted eso, hombre, no, ¿de no, dónde? Me le sacan la piedra acá, me le sacan la bueno. piedra acá Tal y vez de eso pronto sí. le da una arritmia, entonces tenemos un accidente de trabajo. Ok. Entonces, la empresa o su ¿Salud y empleador riesgos? debe cotizarle a salud y a riesgos. En pensión se encuentra excluido toda vez que es una persona que ya tiene su pensión. ¿Qué tal si hablamos de la pensión de sobrevivientes? Explicamos el tema, sabemos quiénes son los sobrevivientes que pueden, hablemos de los cuidados de los de la crianza. Expliquémosle a los televidentes en qué consiste. Has tocado un tema muy bonito, Sandra, y a todos los oyentes de la familia Bravísimo. Hay un tema que de pronto se desconoce y son los hijos de crianza. Esos hijos de crianza son desafortunadamente en una sociedad como nosotros, en donde los padres biológicos pasan por algunas vicisitudes de droga, de abandono de los hijos. Entonces entra el abuelo, entra un tío, entra un hermano mayor a educar y a crear a ese menor. Y resulta que cuando muere ese criador, la persona que lo educó, lo crió, que no es el padre biológico, que es el abuelo, un tío, un hermano menor, un hermano mayor, el menor se queda sin su pensión, Claro. porque los padres biológicos existen, pero no tienen requisitos para pensión. Hoy en día tenemos dos antecedentes muy interesantes de la Corte Constitucional y uno muy reciente de un juzgado, pero principalmente de la Corte Constitucional, en donde a la muerte de un abuelo, los padres biológicos tenían problemas de drogadicción y tenían problemas de abandono del menor, y el menor pues no tenía derecho a la pensión de sus padres biológicos porque no tenían las semanas. El que tenía las semanas era el abuelo. Se interpuso una acción de tutela y la Corte Constitucional reconoció que el hijo de crianza podía tener derecho a la pensión de sobrevivientes del abuelo. Este es un tema bien importante porque a pesar de que en la última que nos ganamos hace un mes, el juez nos está diciendo que nos la reconoce temporalmente y que debemos interponer una acción, una demanda, que muy seguramente la conocerá la sala laboral de la Corte. Nosotros como firma estamos proponiendo que dentro del texto de la reforma se incluya a los
familiares o a las personas de crianza, porque hay un menor involucrado, que de no protegérselo, pues vamos a estar bajo la vicisitud de interponer tutelas, de interponer acciones. Entonces, quisiéramos que quedara ese tema del hijo de crianza regulado de forma expresa en la nueva reforma. Que Se nos eso va la vida en suceda. tutela, se nos va la vida en tutela Sí, y la y nunca llega pensioncita la no pensión. llega. Sí, se Moni pasa Molano. Tu tiempo. responsabilidad, mi Claro que querido sí. Mauricio. No, me señale haciendo a mi Preguntas de doctor. redes sociales, dice Maribel Aldana. Para las personas que son amas de casa y mayores de 65 años, ¿aplica lo de la pensión de 500.000 pesitos? Esa la preguntamos Sí, ya. ya la hicimos. Ay, sí. Ya la hicimos. Hombre. Sí, sí, sí. Siguiente, Hermana. vamos con la siguiente, Bueno, Moni. no es que hay muchas preguntas y como Sí. aquí se nos están Son pasando. todas parecidas. Y se repite la pregunta. Sí. A ver, busquemos otra Hablemos rápidamente. de ese tema mientras Moni busca. Requisitos de la pensión de sobrevivientes, una edad Ok. máxima, mínima, tiene que estar estudiando. Perfecto. Recordemos que cuando fallece una persona, deja una pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios. Ok. Cuando fallece una persona que está cotizando, es requisito que la persona haya cotizado por lo menos 50 semanas, que es un año, en los 3 años anteriores al fallecimiento. Ok. ¿A quién se lo hereda? Se lo hereda a la cónyuge o compañera permanente, siempre y cuando haya convivido con ella 5 años. Se lo hereda o se lo sustituye a los hijos menores de 18 años y entre los 18 y 25 años si están trabajando. Hay una particularidad, Marcela, para los... Si están trabajando o si no están No, trabajando. si dependen económicamente. Entre 18 y 25 años, si dependen económicamente. Si están trabajando, se supone que no tienen dependencia y no tendrán derecho a la pensión de sobreviviente. Pero hay un requisito y hay una característica importantísima que se incluyó con la anterior reforma, y es que cuando hay una cónyuge menor de 30 años y que no tenga hijos, esta pensión será temporal. La podrá disfrutar solamente por 20 años. Entonces, mucho cuidado con los señores que se casan con muchachas jóvenes. Con los sugar porque daddies, ojo. las mujeres menores de 30 años que quieran acceder a una pensión de sobrevivientes lo pueden hacer, pero será temporal por un lapso de 20 años. Moni Molano tiene preguntas. Aquí hay una pregunta que sí es más reciente. Dice Marta Ramírez, si alguien no completó las horas y quedó incapacitado después del COVID, no tiene ningún ingreso, ¿tiene derecho a los 500.000 pesos? Vuelvo y repito, ese es un tema de que la persona, uno, debe tener más de 65 años. Dos, debe tener unas condiciones que muy seguramente serán objeto de la reglamentación de la ley que se apruebe, pero sobre esto que se está generando mucha expectativa, hay que tener en cuenta que no es para todo el mundo y que se busca es esa línea de pobreza, esa Colombia profunda, como se llama hoy Que en es día, muchísima, que además. son muchísimas personas, para que esas personas que ya están identificadas, que son las más vulnerables, Marcelo, puedan tener esa renta básica de esos 500.000 Por pesos. lo menos que no aguanten hambre, que tengan ahí para una pensión, para una cosa. Pregunta de escenario. Me pensioné, ya estoy recibiendo mi pensión, ya tengo mi edad, ya tengo todo, la estoy recibiendo y fallezco. Ay, ¿Mi esposa hereda esa pensión? Claro que sí, Claro. es la segunda parte de la pregunta de Sandra. Sí, porque ¿Quién hablamos es? del que está cotizando. Del que está cotizando. Ahora ya Obviamente, estoy pensionado, está ya. pensionado, la sustituye en un 100%, 100%. sus beneficiarios, tu señora y tus hijos, entendiendo también que los hijos con discapacidad la podrán sustituir de forma vitalicia. ¿Mi hijo hasta cuándo? ¿Hasta que cumpla cuánta edad? ¿Hasta que 18 años o entre los 18 y los 25, sí depende Depende. Si no económicamente trabaja, pero de su Fabricio va a padre. ser un gran artista, entonces va a facturar de muy no, temprano. pero usted me Para está la pensión de embolatando mi pensión de sobrevivientes, si es Fabricio ya. al contrario, si un tío o un abuelo puede hacer uso de la pensión de sobreviviente de la persona que crió. Por supuesto, O sea, que al en este revés. O sea, al revés. No, en este caso, por ejemplo, los dos eventos que pusimos, había una persona que lo puede seguir cuidando en el caso del abuelo. Entonces esa persona hizo los trámites ante Bienestar para que le dieran el manejo, la custodia, y puede manejar esos recursos porque el menor no puede manejar esos Es recursos. decir, si el niño heredó la pensión de los papás y ahora son los encargados los abuelos o los tíos y no, muere ese no, niño. no la puede sustituir. Ahí murió. Las personas que tenemos por circunstancias doble ciudadanía, colombo-italiano, yo puedo empezar a cotizar ante el Estado italiano
y no riñe con lo de acá. O sea, el Estado colombiano no va a poner ¿Vas los a ojos. tener pensión internacional? Por favor, per piacere. Per piacere. ¿En euros? ¿Puedo yo cotizar estos Oh, my 10 God. o 15 años de aquí en adelante? Porque acabo de recibir la ciudadanía, el pasaporte, y no interfiere con nada. El Estado colombiano no va a poner los ojos en Adóptame, esa pensión. Maduro. No, ya me adoptaron Chico hace rato. Maduro. Me adoptó una 10 años más joven. Vamos. Mentira. Ya quisiera este colágeno 5 años más joven. en polipéptidos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Sí? Marcelo, ¿Hay doble pensión? plenamente compatible, pero ha indicado algo muy importante y es que hoy en día existen más de 10 convenios internacionales, uno que funciona muy bien, que es el convenio que tenemos con España. Es posible que las cotizaciones que las personas hagan en España se puedan traer a Colombia para obtener una pensión en Colombia. Y asimismo, los aportes en Colombia pueden llevarse a España. Es un convenio que funciona a las mil ¿Y maravillas. con la Italia? Pues sería maravilloso poder tenerlo y que nuestro Congreso lo ratifique, porque de esa forma tendríamos una mejor cobertura y podrías tener... doble Tuve pensiones per la mia mamma. Para más inquietudes, preguntas, resuélvala en Restrepo Fajardo, Abogados y Asociados. Redes sociales, por favor. Muchas gracias, Sandra. Básicamente en nuestra página www.restrepofajardo.com, en Facebook y en Instagram, Restrepo Fajardo. Muy bien. Muy bien, gracias por toda esta Regalito para interesante Mauricio. y Moni. sustanciosa información. Me Y las encanta. gracias las damos con un ¡Bravísimo! Para mi Muy doctorcito bien, bello, muy querido Mauricito querido. Restrepo.